No puedo decirte el momento exacto en que supe que me moría, pero recuerdo perfectamente cuando dejé de temerlo. Tenía 67 años, una barba blanca que a mi nieto le encantaba trenzar con los dedos mientras le contaba las historias de Elías en el Monte Carmelo, y un cuerpo que empezaba a apagarse sin pedirme permiso. Los médicos estadounidenses fueron directos: cáncer de páncreas, estadio 4. Sin ambigüedades, sin esperanza humana, solo la cuenta regresiva. Había salido de Israel 25 años antes, trayendo conmigo la Torá y las oraciones de mis padres. Me había convertido en rabino en una pequeña comunidad judía de Nueva Jersey, una vida sobria y respetada, llena de rituales y devoción. Cada mañana comenzaba con el Shema. Cada noche terminaba con el mismo nombre, Adonai. Nunca dudé de que Dios es Dios, y punto. La noticia de la enfermedad fue un golpe silencioso. No grité. No lloré. Simplemente me senté en el sofá de casa, con las manos entrelazadas y la mirada perdida entre las hojas que caían por la ventana. Era septiembre. Esas mismas hojas que caían suavemente me parecían un presagio. Sentí que yo también pronto empezaría a caer. Durante las sesiones de quimioterapia, oraba en silencio. Las palabras fluían silenciosas entre mis labios como agua bajo el hielo. De vez en cuando, agarraba mi talit entre los dedos, me lo acercaba a la cara y respiraba esa tela sagrada como si fuera la piel misma de Dios. Repetía frases como: si esta es tu voluntad, Adonai, que se haga. Pero si puedo verte antes del fin, entonces tómame a ti mismo. Estaba listo, al menos eso creía. Pero nada me había preparado para lo que sucedería ese día. Acababa de terminar una sesión más intensa de lo habitual. Regresé a casa con mi hijo, Maeme, quien me había acompañado con la silenciosa paciencia que solo un hijo puede tener. Recuerdo que me ayudó a sentarme en el sillón junto a la ventana y me preguntó si quería té. Le dije que no. Sentí un peso en el pecho. Al principio no era dolor, sino una opresión sorda, como si algo me empujara desde dentro. Entonces llegó la oscuridad. No un desmayo, ni un simple apagón, sino una oscuridad consciente, como si aún observara el mundo sin ser parte de él. Lo veía todo, pero no podía moverme. Maeme gritaba, corriendo hacia mí. Entonces todo se volvió confuso: una camilla, médicos, luces, manos apretándome el pecho, sonidos agudos, voces entrecortadas. Sin embargo, estaba en otro lugar. Observaba la escena desde arriba, como si fuera un ojo sin cuerpo suspendido a pocos metros del techo. Es difícil explicar lo que se siente al ver tu propio cuerpo sin sentir tu respiración. No era pánico. No era paz. Era como si mi alma permaneciera a la espera, colgando de un hilo que nadie podía ver. Quería gritar: estoy aquí. Lo veo todo. Pero no tenía voz. No tenía boca. Sin embargo, estaba despierto, consciente, vivo. Me dije: este es el momento. Estoy a punto de encontrarme con lo eterno. Estoy a punto de ir a casa. Y con ese pensamiento, fui atraído hacia una dirección que no había elegido. Una fuerza invisible me llevó con suavidad, pero con autoridad, como la mano de un padre que guía a un niño más allá de las puertas de su infancia. Aún no sabía que lo que estaba a punto de comenzar no era la entrada a la paz, sino el comienzo de algo infinitamente más profundo, oscuro e inquietante. Estaba muerto, pero estaba a punto de ver lo que jamás habría imaginado. Al principio, creí estar en un sueño. Pero era demasiado vívido, demasiado real para serlo. Había una luz que no me hacía daño a la vista, una luz que parecía viva, hecha de sustancia y presencia, como si cada molécula del aire estuviera imbuida de consciencia. No provenía de una fuente específica. No provenía de un sol ni de una lámpara. Era como si viniera de dentro, de mí, o de algún otro lugar que me acogiera. Ya no tenía cuerpo, pero estaba allí. No respiraba, pero lo sentía todo.
flotaba, y a mi alrededor, empezaron a surgir sonidos, sonidos familiares que parecían viajar siglos atrás, como voces grabadas en un recuerdo más antiguo que mi propia carne. Escuché una melodía, sencilla y conmovedora, una canción de cuna cantada suavemente, y mi corazón, si es que aún lo tenía, se contrajo como si lo envolvieran manos invisibles. Era la voz de mi madre. No me cabía duda. Era su voz, la misma que me acunaba de niña en nuestro pequeño apartamento de Haifa. Cuando el viento invernal aullaba por las ventanas y me refugiaba en sus brazos, en mi pijama de franela con el corazón tembloroso, esa voz aún cantaba para mí, como si el tiempo nunca hubiera pasado, como si la muerte misma no nos hubiera separado. Entonces oí otra vibración profunda y lenta. Era mi padre recitando la Amidá en la sinagoga con su voz ronca e intensa, y su mano temblando ligeramente sobre el sidur. Esas palabras de oración, Barucat Adonai Eloheinu, se superponían con otras, como si toda mi vida fluyera de vuelta a mí como un río que regresa a su fuente. Cada palabra, cada recuerdo, cada gesto parecía revivir, tomar forma y flotar a mi lado en esa luz misteriosa. Entonces vi imágenes, rápidas pero claras, yo mismo de niño con las rodillas raspadas, mi esposa bajo la jupá con lágrimas corriendo por sus mejillas, mi hijo corriendo sin aliento hacia mí, gritando Abba, después de aprender a montar en bicicleta. No era nostalgia. Era totalidad. Todo estaba junto, condensado en ese instante eterno. En esa luz, había una dulzura que nunca había conocido. Una paz que sobrepasaba cada sabbat, cada festividad, cada canción. Pensé, esto debe ser el Edén. Debo haber llegado a la presencia de lo eterno. Sentí lágrimas correr, pero eran lágrimas nuevas, sin dolor, casi una respuesta silenciosa al amor que me rodeaba por todos lados. Ya no había miedo, ni tiempo, ni enfermedad, solo gratitud, como si todo lo vivido, incluso lo malo, por fin hubiera encontrado su sentido. Pero esa quietud duró solo un instante, un latido, un suspiro. Entonces, sin previo aviso, el cielo cambió. No puedo explicar lo que pasó, pero algo cambió en la estructura misma de aquel lugar. La luz empezó a desvanecerse como si una sombra invisible le royera las raíces. Los árboles, antes frondosos, se retorcieron sobre sí mismos como si un dolor ancestral los devastara. Las hojas se marchitaron, el verde se volvió negro y los frutos maduros se pudrieron repentinamente, cayendo con un golpe sordo sobre el suelo, que empezó a agrietarse. Un penetrante olor a carne podrida y tierra mojada se extendió por el aire, sofocante, feroz. La música cesó. Las voces se desvanecieron. Solo quedó un siseo lejano, un zumbido que se convirtió en lamento, luego en grito, luego en chillido. Oí a gente gritar en la oscuridad, hombres, mujeres, incluso niños. No eran palabras, sino sonidos agonizantes, gemidos que parecían provenir no de la garganta, sino del alma. En medio de todos esos lamentos, una voz me hirió como un puñal, la voz de mi madre. «Ten piedad, hijo mío». «Ten piedad», gritó en la oscuridad más densa que jamás había conocido, una oscuridad que no era ausencia de luz, sino una presencia viva, pesada y penetrante. Ya no podía moverme. Estaba solo, inmerso en una penumbra que parecía devorarlo todo. No había arriba ni abajo, ni dirección, solo oscuridad y voces desesperadas. Fue entonces cuando lo oí, una presencia inmensa, antigua, profunda como las aguas antes de la creación. David, ahora todo te será revelado. Y ese momento marcó el fin de toda ilusión. No podía distinguir si caminaba, flotaba o simplemente me arrastraba una fuerza sin nombre, pero me dirigía hacia algo que me llamaba con una voz que no provenía de afuera, sino de mi interior, de una capa de mi alma que hasta entonces había ignorado. Cada paso, si es que se les podía llamar así, era un golpe al corazón, un despertar, un terremoto silencioso que sacudía todas mis certezas como castillos de arena a mi alrededor. El paisaje no tenía límites, sino que estaba compuesto de una oscuridad viva, densa y palpitante, como si la penumbra misma respirara.
Y con cada respiración, algo dentro de mí se rompía, un recuerdo, una convicción, una idea de Dios. Era un desierto de almas perdidas, pero sin arena ni viento, solo el peso de la falta de sentido y el vacío de la esperanza negada. De repente, apareció una estructura que se alzaba como un faro invertido en la oscuridad, un trono enorme, antiguo, amenazante. No era oro, ni madera, ni piedra. Estaba hecho de algo inexistente en la tierra. Parecía tallado del juicio mismo. Y en ese trono, alguien estaba sentado. Me acerqué temblando, y al ver quién estaba allí, caí de rodillas. No fue un acto de devoción, sino la desgarradura de mi alma. Allí, encadenado por las muñecas y los tobillos, con el rostro cubierto de lágrimas silenciosas, estaba sentado Moisés, el Moisés de las Escrituras, el profeta cuyas bendiciones había leído, predicado e invocado. El hombre que había hablado con Dios en el Sinaí, que había recibido las tablas de la ley, era él. No me cabía duda. Su mirada me atravesó como una espada. No había ira en sus ojos, había algo peor, tristeza. Una tristeza que parecía abarcar milenios de fracasos humanos, de ilusiones religiosas, de palabras recitadas sin comprender. Moisés, susurré, con la voz ronca. ¿Qué haces aquí? Inclinó la cabeza. Las cadenas tintinearon suavemente como lamentos metálicos. Una parte de mí quería gritar que todo era un error, que este no era el Moisés que había amado, estudiado y servido, pero no podía negarlo. Era él, y estaba allí, encadenado, en ese lugar. La desesperación se cernía sobre mí como un veneno. Me aferré a la tierra que no existía y grité en silencio, «Soy rabino. He servido a Adonai. He estudiado la Torá a diario. He enseñado el temor de Dios a mis hijos, a mi comunidad. He defendido su nombre con toda mi vida». Pero nadie respondió, solo silencio, un silencio ensordecedor. Entonces la voz regresó. No era un sonido. Era una esencia. Vibró dentro de mí como entrelazada con mi propia respiración. No podías oírla con tus oídos, la sentías con tus huesos, tu sangre, tu memoria. David, todo lo que has creído será ahora examinado a la luz de la verdad, no de la tradición, ni de la memoria, sino de la verdad. Y en ese instante, del cielo que no era cielo, cayó un libro. Lo vi caer con una lentitud increíble, como si atravesara capas de existencia. Al tocar el suelo, si es que se le podía llamar suelo, el sonido fue como un trueno, y una nube de polvo lo envolvió. Era la Torá, o eso creía al principio. Pero luego vi que no estaba escrita solo en hebreo. Las letras cambiaban ante mis ojos, como si cada página contuviera más de un idioma, más de una realidad. El alfabeto se retorcía, convirtiéndose en griego, arameo, siríaco y, de nuevo, hebreo. Las palabras se abrían como heridas. El libro pasaba sus propias páginas, una a la vez. Ninguna mano visible, solo la voluntad invisible del revelador. Y entonces comprendí. Este no era el libro que había leído. Era el libro que me leía. Todas mis convicciones comenzaron a resquebrajarse. Cada certeza se convirtió en una pregunta. Cada definición, en una duda. La voz preguntó, ¿quién es Dios para ti, David? ¿Lo seguiste o lo recitaste? ¿Lo conociste o simplemente hablaste de él? Y en ese momento, por primera vez en mi vida, yo, un rabino, hijo de rabinos, rompí el silencio interior con la única respuesta que me quedaba, ya no lo sé. Las páginas de ese libro seguían pasando solas, una tras otra, como si una mano invisible buscara algo. O mejor dicho, a alguien. Las letras fluían rápidamente, cambiando de forma y de idioma, y al hacerlo, sentía una creciente presión en la cabeza, como si cada palabra fuera una espada que me separaba del pasado. Era como si el libro me leyera, escudriñando lo más profundo de mi alma, no para juzgarla, sino para exponerla. Entonces la voz regresó,
más cercana, más directa, y su pregunta se grabó en mí como fuego sobre piedra. ¿Quién es Elohim, David? ¿Alguna vez lo buscaste de verdad? ¿O simplemente seguiste el camino trazado por otros, sin preguntarte a dónde te llevaba? No pude responder. Quise gritar, Elohim es el único, el Creador, el Santo. Bendito sea su nombre. Pero la voz no quería fórmulas. Buscaba la verdad, no la liturgia. Y la verdad en ese momento era que nunca me había preguntado realmente quién era Dios. Solo había repetido, memorizado y transmitido lo que me habían dicho. ¿Quién es Elohim?, repetía con una paciencia que me humilló. Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a surgir del libro, como si las páginas fueran ventanas que se abrían a eras sepultadas. Vi el monte Moría. Vi a Abraham. Vi el altar y a Isaac atado con una cuerda. Pero junto a esa escena, apareció otra mucho más antigua. Vi una tierra que reconocí como Canaán, y un pueblo en procesión hacia un gran altar de piedra. Llevaban sacrificios de animales, cantaban himnos solemnes, alzaban las manos hacia una estatua gigantesca. En el pecho del ídolo, una palabra estaba grabada en caracteres que no había visto en décadas, pero que no había olvidado, L. Mi corazón se detuvo por un instante. Esa palabra era el nombre que los antiguos usaban para Dios. Era el comienzo del nombre, el Shaddai. Pero ese Dios, esa L, recibía ofrendas humanas. Sus sacerdotes quemaban niños en las llamas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía el origen del nombre que había invocado 1000 veces asociarse con un culto tan monstruoso? Entonces vi otra escena, el santuario de Jerusalén antes de su destrucción. Pero no era como esperaba. Dentro, entre los candelabros y el mobiliario sagrado, había estatuas, ídolos, algunos reconocibles, otros deformados, como rostros fundidos en bronce. Entre ellos, uno estaba tallado con antiguas letras hebreas, Baal. La voz, aún tranquila, preguntó, David, ¿estás seguro de saber con quién has estado hablando toda tu vida? Intenté protestar. No, siempre supimos distinguir. Baal es engaño. Él es el Dios verdadero. Pero dentro de mí, la duda ya había echado raíces. ¿Y sí? ¿Y si la línea que creíamos tan clara se hubiera contaminado a lo largo de los siglos? ¿Y si el nombre que defendíamos se hubiera confundido, al menos en parte? La luz parpadeó. Una nueva imagen emergió de la nada, la Kaaba, pero no la de hoy. Estaba rodeada de estatuas, figuras de piedra y metal. Hombres la rodeaban con antorchas y bastones rituales. Y en el centro, sobre un pedestal, una inscripción, Alá. Me quedé sin aliento. Ese nombre, con el tiempo, se convertiría en Alá, pero aquí estaba vinculado a docenas de otros dioses, como uno entre muchos, como si fuera la cabeza de un panteón. Recordé los estudios, los textos antiguos, las ilusiones que siempre habíamos descartado como herejía o desinformación. Pero ahora las veía con mis propios ojos, no como historias, sino como la realidad. La voz regresó. Todos buscan a Dios, David, pero no todos lo encuentran. Tu pueblo lo ha buscado, pero también lo ha olvidado. Han honrado el nombre, pero han perdido la gloria. Ahora míralo. Ante mí, en la oscuridad que se abrió como una cortina, apareció un trono de luz, diferente del anterior. No había rostro, solo un resplandor que contenía todos los colores y ninguno. De esa luz emergió un nombre, no pronunciado, pero grabado en mi corazón, Yeshua. Todo se detuvo. Todo quedó en silencio. ¿Lo conoces, David?, preguntó la voz. No respondí, porque sí, lo conocía, pero solo como una figura distante, como un nombre no pronunciado, como una posibilidad negada. Y, sin embargo, algo dentro de mí en ese momento lo reconoció. El momento en que mi espíritu fue arrancado de esa visión no fue como un despertar. Fue como un naufragio.
Sentí una sacudida violenta, un jadeo profundo, como si alguien me hubiera sacado del abismo marino. El aire me inundó los pulmones como una marea frenética, y por un instante, creí que iba a explotar. Vi blanco, un blanco brillante, estéril y frío. Las luces fluorescentes del techo del hospital me quemaban las pupilas como si fueran espadas. Las voces a mi alrededor eran distorsionadas, distantes, como si vinieran de un túnel. «Está respirando», gritó alguien. «¿Ha vuelto?» Esa espalda me dolía más de lo que podía soportar, porque no quería volver. No después de lo que había visto. No después de lo que había entendido. Mi pecho se elevaba convulsivamente. Tenía la piel empapada. Mi corazón latía con fuerza como si quisiera escaparse de la caja torácica. Pero no era el dolor físico lo que me hacía temblar. Era el peso. El peso de la duda. El peso de la consciencia. El peso de ese nombre que ya no podía ignorar, Yeshua. La primera persona que vi con claridad fue una enfermera, joven, de cabello claro y ojos azules. Se inclinó sobre mí con una dulzura casi maternal y me susurró: «Tienes mucha suerte. Dios te resucitó». «¿Cuál Dios?». Las palabras salieron como una tos, ronca, entrecortada, pero llena de genuina angustia. La enfermera se puso ligeramente rígida y luego sonrió como quien se dirige a un paciente confundido. «El que te ama». Pero no sonreía. Estaba paralizado. Ese pensamiento, ¿cuál Dios?, se convirtió en una espada que se clavó en mi mente y no me abandonaba. ¿Quién me había hablado de verdad? ¿A quién había seguido de verdad toda mi vida? ¿Qué significaba ser creyente si no sabías a quién seguías? En los días siguientes, rechacé todas las visitas. Permanecí inmóvil, mirando el techo, que parecía tan blanco y, a la vez, tan vacío. Mi esposa me cogió de la mano. Mis nietos corrían por el pasillo. Mi hijo estaba sentado a mi lado leyendo los salmos, pero yo no escuchaba. No podía conectar. Era como si todavía estuviera allí, entre las visiones, y todo a mi alrededor fuera solo una parodia de la realidad. Una noche, mientras la habitación se sumía en el silencio, me di cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas brotaban solas, sin control. Pero no eran lágrimas de emoción. Eran lágrimas de desconcierto. Y no hay dolor más insoportable que el desconcierto espiritual. Entonces algo sucedió. Un día, mientras el tímido sol se filtraba por las persianas y yo me convencía poco a poco de que mi vida había terminado, aunque mi cuerpo aún respiraba, la puerta de la habitación se abrió y apareció una figura inesperada. Un hombre vestido con ropa sencilla, de andar lento y mirada impasible. Era sacerdote, un sacerdote cristiano. Sostenía un libro, la Biblia. Al principio no dijo nada. Se sentó cerca de la cama y apoyó el libro sobre sus rodillas. Lo miré con una mirada apagada. Esperaba que intentara hablarme de Jesús, predicar, convertirme. Pero en lugar de eso, simplemente permaneció sentado allí en silencio, como si su mera presencia ya fuera una oración. Después de unos minutos, en voz baja, dijo: «¿Viste algo, no?». Esas palabras me impactaron como un rayo. No podía mentir, no en ese momento, no después de lo que había vivido. «Sí», respondí. «Vi el infierno». Y en el trono no estaba quien esperaba encontrar. El sacerdote no se movió. No se sorprendió. No juzgó. Solo asintió levemente. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó. Y allí, en esa habitación silenciosa, comencé a contar mi historia, no para convencer a nadie, sino para no volverme loco. No fue una decisión, al menos al principio. Fue más bien como una grieta, una fisura que se había abierto dentro de mí, como un susurro en una sinagoga desierta, como un nombre que aparecía donde no debía estar. Ese nombre era Yeshua.
Después de aquella primera reunión, el padre John regresaba todos los días. No insistía. No predicaba. No intentaba convencerme. Simplemente se sentaba y escuchaba. A veces hablaba poco, a veces nada. Llevaba consigo la calma que solo poseen los hombres que han caminado por el fuego y han salido transformados. Yo todavía estaba en las llamas, pero su silencio era como agua fresca en mi frente. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las persianas y la habitación se sumía en ese silencio irreal que solo conocen los hospitales, el padre John abrió su Biblia y leyó sin mirarme, como si le hablara al aire: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. Esa frase me impactó como un rayo, no por su contenido, ya la había oído, citado e incluso ridiculizado en los círculos rabínicos más intransigentes, sino por cómo resonaba ahora en mí. Ya no era la doctrina de nadie más. Era una voz, esa voz, la que me había guiado en la oscuridad, la que me había preguntado quién era Dios realmente. David, me dijo el padre John, ¿qué buscas realmente? La respuesta llegó sola, como un aliento incontenible: la verdad. Las noches que siguieron fueron las más densas de mi existencia. Los sueños ya no eran sueños, sino encuentros. En uno, volví a ver el trono. Esta vez estaba vacío, pero la luz a su alrededor brillaba con más intensidad que nunca. Entonces, de esa luz, emergió un hombre. No habló, pero sus ojos albergaban la paz de la eternidad. Tenía las manos heridas, pero su rostro estaba sereno. Caminó hacia mí con paso seguro, y cuando estuvo cerca, simplemente dijo: no tengas miedo. Yo lo tengo. Me desperté entre lágrimas, no de dolor sino de rendición. A la mañana siguiente, le pregunté al padre John, y si quisiera conocerlo, no como una idea, sino de verdad, personalmente. Me sonrió, no con superioridad, sino con ternura. Te ha estado esperando durante mucho tiempo, David. Ese día me llevaron a la capilla. Era pequeña, sencilla, con madera desgastada por siglos y un crucifijo colgado en la pared. Me arrodillé. Nunca lo había hecho. Me temblaban las rodillas, no por debilidad física, sino por el conflicto que me azotaba por dentro. Era como si toda mi identidad se estuviera muriendo. Y quizás así fuera. Oré, pero no con las fórmulas habituales. Oré como un hombre que se está ahogando y sabe que su única esperanza es gritar el nombre correcto: Yeshua, si realmente eres el camino, muéstrame, no con palabras, sino con tu presencia. En el silencio que siguió, no oí nada. Ni visiones, ni destellos, ni voces del cielo. Pero algo sucedió. Un calor me subió del pecho, me recorrió el cuello, los hombros y la nuca. Era como si el frío que sentía dentro se derritiera. Por primera vez, sentí que ya no estaba solo. Unos días después, el padre John me habló del bautismo. No lo presentó como un ritual, sino como un entierro y una resurrección. Morirás para el viejo David, me dijo, y nacerá uno nuevo. ¿Pero qué dirá mi familia?, susurré. Que te has vuelto loco, que has traicionado, que has muerto. En realidad, dijo, solo ahora vives de verdad. El día de mi bautismo, llovía. Era el 19 de septiembre de 2025. El cielo lloró, pero yo no. El agua que caía sobre mi cabeza no era solo lluvia, era el símbolo de una vida que se desprendía como una piel vieja. Al salir de aquella iglesia, ya no era rabino. Ya no era hijo ni maestro. Ya no tenía títulos, solo un nuevo nombre: David, el hijo pródigo. La lluvia de septiembre había arrastrado mucho más que mi pasado. Había borrado antiguos caminos hechos de convicciones, roles, genealogías, palabras aprendidas de memoria. Nunca olvidaré ese día. Al salir de la pequeña iglesia con la ropa aún húmeda y el pelo pegado a la frente, sentí una liviandad en el corazón que nunca había conocido. No sabía a dónde iría ni qué me quedaría.
Pero una cosa era segura, por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Sabía que todo estaba a punto de derrumbarse, mi familia, mi comunidad, incluso mi identidad social. Y así fue. Cuando mi hija me vio con una Biblia en las manos, fue como si hubiera descubierto una traición imperdonable. Papá, esto es una blasfemia. Eres rabino. ¿Qué significa esto? Sus palabras fueron como cuchillos, pero no me cortaron. Solo Dios sabía cuánto me había costado ese paso. Le respondí con voz firme, no por desafío, sino por verdad, ya no soy rabino. No puedo serlo. Ahora solo soy un hombre, salvado por Yeshua. Su rostro se ensombreció como si una imagen mía se hubiera extinguido en ese instante. Tomó la mano de mi nieto y salió de la habitación sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse tras ella fue definitivo. Desde ese día, no recibí más visitas, ni llamadas, ni cartas, solo silencio. Me expulsaron de la sinagoga. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos. Para ellos, yo era un apóstata, un cadáver espiritual, un ejemplo a evitar. Pero en ese vacío, no me sentí perdido, porque ya no estaba solo. Unos días después del bautismo, ocurrió algo que asestaría el golpe definitivo a mi yo anterior. Una enfermera entró en mi habitación con el rostro tenso. Dijo que los resultados de la última tomografía computarizada ya estaban listos. Me temblaban las manos y pensé, ahora me dirán que el tumor se ha extendido, que se me acaba el tiempo. Pero el médico entró con una expresión diferente, extrañamente preocupada. Señor Ben Simón, dijo, ya no encontramos rastro alguno del tumor. Ni masa, ni metástasis, nada. Ha desaparecido. El silencio que siguió fue casi irreal. El médico parecía esperar una reacción, quizá una explosión de alegría. Pero permanecí quieto. Ya lo había entendido. No era casualidad. No era suerte. Era gracia. Dios no solo había salvado mi alma, sino que también había sanado mi cuerpo. Era como si me dijera, no volverás a tu antigua vida, porque tienes una nueva que vivir conmigo. Cuando salí del hospital, era el 24 de septiembre de 2025, la misma fecha en la que, semanas antes, me había encontrado cara a cara con la muerte. El círculo se había cerrado y yo era un hombre diferente. Ahora, cada mañana me despierto antes del amanecer, abro la Biblia, la sostengo contra mi pecho y oro, no con fórmulas, sino con mis propias palabras. A veces, solo en silencio. A veces lloro, no de dolor, sino de asombro. Porque todavía no entiendo por qué me eligió, pero sé que lo hizo. Y todos los días, sin excepción, digo la misma frase, gracias por esperarme, Yeshua. Gracias por no dejarme morir en el engaño. Gracias por encontrarme. Ya no tengo títulos, ni púlpitos, ni ropas ceremoniales. Pero tengo la verdad. Lo tengo a Él. Y eso me basta. Si alguien me pregunta, ¿quién eres ahora?, respondo sin dudar, soy David, y por fin estoy vivo. Gracias de corazón por haberme quedado hasta el final de este testimonio. Si sigues aquí, es porque algo te ha llamado la atención. Ahora, te invitamos a hacer un pequeño gesto que puede marcar una gran diferencia. Escribe en los comentarios desde qué país nos sigues, para que también podamos orar por tu tierra. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita y sobre todo, comparte este vídeo con al menos 3 seres queridos. A veces, un solo clic puede reavivar la fe en un corazón aletargado.